En el corazón de las tradiciones judeocristianas yace una figura controvertida que desafía las narrativas convencionales. Lilith, luisiana reina y madre de los demonios. Originaria de la antigua Mesopotamia, la historia de Lilith se entrelaza misteriosamente con las alteraciones y omisiones en los textos bíblicos a lo largo de los siglos. Mientras que la Biblia la menciona escasamente, la tradición judía antigua describe a Lilith como la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él y por lo tanto su igual. La negativa de Lilith a someterse a Adán y su subsiguiente fuga hacia el Mar Rojo, donde se dice que se unió a demonios lascivos, la transformaron en una entidad temida, responsable de diezmar recién nacidos y seducir hombres en sus sueños. Este enfrentamiento directo con la autoridad divina y la subsiguiente demonización de Lilith plantean preguntas profundas sobre el papel de las mujeres en las escrituras sagradas y las implicaciones de estas narrativas en la percepción de la feminidad a lo largo de la historia. Antropólogos como Levi Strauss y Edmund Leach han señalado que tales narrativas no solo reflejan, sino que también refuerzan las estructuras de poder y control en una sociedad profundamente patriarcal y patrilineal. La manera en que Lilith fue transformada de una figura potencialmente divina a una entidad demoníaca sugiere una distorsión deliberada, un esfuerzo para moldear la teología de manera que perpetúe ciertas ideologías. Este video pretende sumergirse en las capas de mito y realidad, invitándote a cuestionar no solo la historia de Lilith, sino también las motivaciones detrás de las historias que se nos cuentan. ¿Qué verdades se han ocultado? ¿Y por qué? Lilith te desafía a reconsiderar los orígenes de nuestras creencias más profundas y la naturaleza de las historias que moldean nuestro entendimiento de lo sagrado y lo profano. Ahora, si te interesa la magia, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Lilith es una figura enigmática cuyas raíces se extienden profundamente en la historia y la mitología, originándose hace aproximadamente 4000 años en la demonología de la antigua Mesopotamia. El nombre Lilith probablemente deriva de la palabra sumeria Lil, que se traduce comúnmente como viento o espíritu. Esta etimología se complementa con las palabras acadias Lilu y Lilitu, que designan clases de demonios masculinos y femeninos, respectivamente. En la antigua Mesopotamia, aunque los detalles sobre estos seres son escasos, se sabe que estaban frecuentemente asociados a enfermedades y desórdenes físicos. Por ejemplo, textos médicos acadios mencionan a estos demonios como causantes de diversas condiciones de salud, afectando a individuos del sexo opuesto. El Lilu se menciona como un agente de enfermedades en mujeres, mientras que el Lilitu está asociado con aflicciones en hombres. Un pasaje de un antiguo texto médico ilustra claramente esta creencia. Se describe a un paciente con síntomas que hoy podríamos asociar con una convulsión o una grave confusión mental. El paciente revuelve los ojos, sangra por la nariz y se encuentra en un estado de desorientación profunda. La explicación dada en el texto es que tales síntomas son causados por un Lilu, si la víctima es mujer, y por un Lilitu, si es hombre. Otro relato describe a un hombre gritando de dolor y con fiebre alta, incapaz de responder al ser llamado, con las extremidades frías. Nuevamente, la responsabilidad es atribuida al Lilu. En las antiguas narrativas mesopotámicas, los demonios conocidos como Lilu y Lilitu son frecuentemente descritos como los espíritus atormentados de jóvenes que murieron prematuramente. Específicamente, la figura de Adart Lili, mencionada en algunos textos, sugiere una particular atención en las jóvenes mujeres que murieron antes de experimentar eventos significativos de la vida adulta, como el sexo o la maternidad. Según los textos, estos espíritus permanecían en un estado de limbo, no realizados y eternamente insatisfechos. Un texto mesopotámico ilustra vívidamente esta creencia al describir a Adart Lili entrando por la ventana de un hombre. Joven chica no destinada a casar, joven mujer que nunca fue embarazada, joven mujer cuyo alfiler de vestido un buen hombre nunca soltó. Esta descripción sugiere que Adart Lili podría considerarse un tipo de súcubo, un demonio femenino que seduce a hombres en sus sueños, buscando alivio para su eterna insatisfacción sexual y emocional. Esta perspectiva es reforzada por las teorías de la estudiosa Alice Zeta,
quien argumenta que estos demonios representan personificaciones demoníacas de la envidia sexual, originadas a partir de fantasmas de personas que nunca alcanzaron satisfacción sexual en vida. En respuesta a esta perturbación, algunas prácticas rituales involucraban la realización de matrimonios simbólicos entre figuras de demonios masculinos y femeninos de Lilith, con el objetivo de apaciguar estos espíritus y hacer que perdieran el interés en sus víctimas humanas. El llamado relevo de Barney es otro aspecto fascinante de esta tradición, anteriormente interpretado como una representación de una Lilitu, pero que la mayoría de los estudiosos modernos ahora cree que es una imagen de Ishtaru, otra deidad femenina. Esta reinterpretación destaca la complejidad de la iconografía antigua y la evolución de las interpretaciones a lo largo del tiempo. Aunque Lilith, como una entidad única, solo comienza a ser delineada claramente en las tradiciones judías posteriores, en las mitologías mesopotámicas se la ve más como un tipo o categoría de demonio. Figuras nombradas y entidades demoníacas ayudan a moldear el concepto de Lilith que veríamos en tradiciones más tardías. Un ejemplo significativo es el poema épico Gilgamesh y el árbol Hulupu, datado alrededor de 2000 años antes de Cristo, que menciona a un demonio femenino llamado Lilake. Aunque hay debates entre los académicos sobre la precisión de la traducción, la conexión con figuras demoníacas femeninas es evidente y contribuye a la construcción del mito de Lilith. La influencia más notable, sin embargo, proviene de la diosa demoníaca mesopotámica Lamashtu, conocida por sus acciones malignas contra bebés y mujeres en trabajo de parto. Lamashtu es una figura temida en la antigua Mesopotamia. Amuletos y encantamientos descubiertos por arqueólogos revelan la extensión de las prácticas de protección contra esta diosa feroz, que mezcla características humanas y animalescas, a menudo representada con cabeza de león o de pájaro, cuerpo cubierto de plumas y garras en los pies. Las encantaciones contra Lamashtu son particularmente directas en sus descripciones de la amenaza que representa. Una encantación asiria antigua sobre nacimientos muertos declara: ella es feroz, temible, divina, la hija de Anu es una loba, intercepta a los jóvenes que corren, aplasta completamente a los pequeñitos. Este enfoque en la peligrosidad de Lamashtu durante el parto y la infancia refleja un miedo profundo a las amenazas a estas fases vulnerables de la vida humana. Desde estos orígenes, la figura de Lilith en la mitología judía posterior parece amalgamar estos diversos elementos. Hereda la asociación de Lamashtu con el peligro para bebés y niños, así como la sexualidad negativa asociada con los espíritus Lilu. Esta fusión de características forma un personaje complejo y multifacético, reflejando tanto el miedo a lo desconocido como los peligros tangibles que afligían la vida antigua. Jonathan Valk, un sociólogo, observa que en la antigüedad la mortalidad infantil podía alcanzar entre un 20 y un 30%, con la mortalidad materna también siendo significativamente alta. Tales estadísticas solo refuerzan la importancia de figuras como Lamashtu y Lilith, que personificaban los temores más profundos de una sociedad sobre sus momentos más vulnerables: el nacimiento y la primera infancia. La evolución de la figura de Lilith de la demonología mesopotámica a la mitología judía es un recorrido fascinante marcado por adaptaciones y reinterpretaciones a lo largo de milenios. Aunque la historia de Lilith como la primera esposa de Adán es ampliamente conocida en la cultura popular, esa narrativa, de hecho, no se origina en la Biblia hebrea. En la tradición bíblica, la palabra Lilith aparece solo una vez en Isaías 34.14, dentro de un contexto que describe la devastación y la desolación del reino de Edom por Dios. Gatos salvajes se encontrarán con hienas, demonios cabras se llamarán unos a otros. Allí también Lilith descansará y encontrará un lugar para reposar. En este versículo, el texto hebreo menciona a Lilith entre una lista de criaturas salvajes y entidades sobrenaturales que habitarían las ruinas de Edom. La referencia a Lilith aquí es ambigua y sujeta a varias interpretaciones. Algunos académicos argumentan que Lilith no se refiere a un demonio específico, sino más bien a una clase de demonio, siguiendo la tradición de la palabra acadia Lilitu. Otros sugieren que el término podría estar refiriéndose a una criatura nocturna o un tipo de ave, como se refleja en las traducciones variadas de la Biblia, donde Lilith es traducida como criaturas nocturnas, ave nocturna
o búho chillón. Interesantemente, cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, la Septuaginta, los traductores representaron la palabra Lilith como un tipo de criatura centauro, y en las traducciones latinas como Lamia, un demonio femenino que mata niños en la mitología grecorromana. Estas interpretaciones indican que, ya en la antigüedad, el versículo era entendido como refiriéndose a una entidad sobrenatural. Avanzando hacia el período del judaísmo del Segundo Templo, vemos que la figura de Lilith se cristaliza aún más como una entidad demoníaca en la literatura judía. Ella aparece en los manuscritos del Mar Muerto, donde es mencionada en contextos que involucran exorcismos y combate a espíritus maléficos. Un himno exorcístico de los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, invoca la majestad de Dios para aterrorizar y confundir a todos los espíritus de los ángeles destructores y los espíritus bastardos, los demonios y Lilith. Este contexto sugiere que Lilith era vista como una figura demoníaca significativa, asociada con otros seres sobrenaturales. A medida que el período del Segundo Templo avanzaba y daba lugar al judaísmo rabínico de los primeros siglos, la figura de Lilith continuaba evolucionando y consolidándose. Documentos de Qumran, como el Gran Rollo de Isaías, emplean el término Liliyot, o Liliths en plural, indicando que Lilith era entendida como parte de una categoría más amplia de demonios, y no necesariamente como una entidad singular. Este uso plural sugiere una concepción de Lilith como un tipo de demonio, una idea que persiste, aunque la figura comienza a adquirir características más personales y distintas en el Talmud babilónico. En el Talmud, Lilith es descrita con rasgos más definidos. Una demonia femenina, humanoide con alas y largos cabellos. Las discusiones talmúdicas sobre Lilith reflejan preocupaciones con la protección y la seguridad, ejemplificadas por la recomendación de un rabino de que nadie debería dormir solo en una casa, para evitar ser capturado por ella. Esto muestra un reconocimiento creciente de Lilith no solo como un concepto genérico, sino como una amenaza específica y personal. Además de las referencias textuales en los escritos rabínicos, la evidencia arqueológica de las tazas de encantamiento ofrece una visión fascinante de cómo las comunidades judías en Mesopotamia trataban con Lilith en su vida cotidiana. Estas tazas, encontradas predominantemente en lo que hoy es el sur de Irak, estaban frecuentemente inscritas con encantaciones en arameo judío babilónico, destinadas a proteger contra demonios y espíritus malignos. El uso extensivo de estas tazas, que datan del mismo periodo en que se completó el Talmud, sugiere una superposición significativa entre las prácticas rituales descritas por los rabinos y las adoptadas por las comunidades locales. Interesantemente, el uso de las tazas de encantamiento no se limitaba solo a los judíos, sino que también era común entre otras comunidades religiosas, como los mandeístas y los cristianos. Sin embargo, la predominancia de estas prácticas entre los judíos, en particular, indica que Lilith era considerada una amenaza real e inmediata, llevando a la creación de estrategias rituales específicas para neutralizar su influencia maléfica. Las tazas a menudo contenían textos que invocaban nombres divinos o frases sagradas, reflejando una mezcla de creencias religiosas y prácticas de protección mágica. Los textos en las tazas, como el ejemplo mencionado, son particularmente reveladores. La fórmula del divorcio simbólico usada por un hombre llamado Hormizd es un intento de desvincularse de cualquier asociación con Lilith y sus manifestaciones, tanto masculinas como femeninas. La invocación específica de una Lilith llamada Paladad sugiere que, como en muchas tradiciones religiosas y mitológicas, estos demonios podían tener nombres y atributos individuales, similares a figuras como Belzebub o Asmodeo en la tradición judía y cristiana. Esta práctica refleja la creencia de que estas entidades demoníacas podían ejercer influencia directa sobre los individuos y sus hogares, necesitando rituales específicos para alejarlas. La referencia a Liliths, que podrían alternar entre formas masculinas y femeninas, resuena con las descripciones más antiguas de los demonios Lilu y Lilitu de Mesopotamia, sugiriendo una continuidad de las creencias sobre la naturaleza fluida y peligrosa de estos seres. Esta capacidad de cambiar de forma, como se describe en la taza de Efra, destaca una percepción de Lilith no solo como una amenaza física, sino como una entidad capaz de engañar y manipular,
asumiendo la forma más adecuada para seducir o aterrorizar a sus víctimas. Este cuerpo de evidencia, abarcando una amplia gama de fuentes y períodos, demuestra la longevidad y la persistencia de la creencia en Lilith y entidades similares como fuerzas demoníacas asociadas con la muerte infantil y la seducción maligna. Sin embargo, lo que es particularmente notable y ausente en las fuentes es cualquier mención robusta a Lilith como la primera esposa de Adán, una historia que se popularizó en textos judíos más tardíos y en la literatura mística. Esta narrativa, que atribuye a Lilith un origen divino y una revuelta contra la sumisión a Adán, no está respaldada por evidencias textuales de los periodos bíblicos o del Segundo Templo. Entonces, ¿de dónde surgió esta teoría? Es aquí donde profundizaremos. Claude Lévi-Strauss, el antropólogo francés, evitó cautelosamente hacer un análisis estructuralista del Génesis, alegando que la mitología del Antiguo Testamento fue distorsionada por las operaciones intelectuales de los editores bíblicos. También señaló la ausencia casi total de contexto etnográfico en los textos en cuestión. Esta visión fue desafiada por Leach en su influyente artículo La legitimidad de Salomón, en el cual argumentó que la Biblia contiene evidencias etnográficas que pueden ser analizadas usando métodos antropológicos. Leach también enfatizó que la secuencia cronológica establecida por los editores bíblicos tiene por sí misma un significado estructural. Hay un acuerdo con Leach sobre la utilidad del material bíblico para análisis antropológicos. Criticó la renuencia de algunos antropólogos en analizar el cristianismo y el judaísmo, religiones con las cuales ellos o sus amigos cercanos pueden estar profundamente involucrados. Este trabajo retoma el texto bíblico del Génesis, intentando demostrar que los editores bíblicos, a lo largo del tiempo, trataron por medio de una actitud censorial de pasteurizar el discurso original para adecuarlo a los valores morales y culturales de sus respectivas épocas. Sin embargo, los fragmentos que fueron eliminados no fueron completamente descartados. Continúan disponibles en otros textos, principalmente en los de la religión judía. La legitimidad etnográfica de este material se refuerza por el hecho de que el cristianismo, derivado del judaísmo, comparte el discurso mítico contenido en el Antiguo Testamento. En el séptimo día de la creación, según lo narrado en Génesis 1:27, se dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Esta declaración desafía la narrativa más comúnmente aceptada de que el hombre fue creado antes que la mujer. Diversas interpretaciones surgen a partir de este punto. Una de ellas sugiere que Adán era originalmente un ser andrógino, poseyendo características tanto masculinas como femeninas, y que la creación de Eva representó la división de esa criatura original en dos seres distintos. La idea de la androginia de Adán se discute en textos rabínicos, incluyendo el Zohar, donde el rabino Abba interpreta: el primer hombre era macho y hembra al mismo tiempo, pues la escritura dice: y Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Fue precisamente para que el hombre se asemejara a Dios que fue creado macho y hembra al mismo tiempo. Otra interpretación, que presenta un fascinio particular, sugiere que, al igual que con los animales, Dios creó inicialmente a una pareja humana, consistiendo en Adán y una mujer que precedió a Eva. Esta mujer primordial, identificada en las antiguas tradiciones judías como Lilith, se negó a someterse a la dominación masculina, particularmente rechazando la posición sexual sugerida por Adán. Por esta razón, Lilith huyó al Mar Rojo. Tras la queja de Adán al Creador, Dios envió a 3 ángeles, Sambi, Sansambi y Samangelaf, en un intento de traer a Lilith de vuelta. Los ángeles, sin embargo, fallaron en su misión, enfrentando la resistencia de Lilith, que afirmó: déjenme, pues no fui creada en vano, y es mi destino diezmar recién nacidos. Tengo poder sobre los niños hasta el 8º día de vida, y sobre las niñas hasta el 20º. A pesar de sus amenazas, Lilith prometió a los ángeles, en nombre del Dios vivo, que siempre que avistara las figuras o los nombres de los mensajeros divinos, dejaría a la niña en paz. También aceptó que 100 de sus propios hijos perecieran diariamente. Así, Lilith fue transformada en la figura de un demonio femenino, la reina de la noche, y eventualmente se convirtió en la novia de Samael, el señor de las fuerzas del mal. Según una tradición antigua,
Lilith es retratada como una figura seductora con cabello largo que vuela por la noche, similar a un búho, atacando a hombres que duermen solos. Se dice que las poluciones nocturnas masculinas pueden ser el resultado de un encuentro sexual con esta demonia, que es capaz de engendrar hijos demonios. Lilith también es señalada como una gran amenaza para los niños recién nacidos, siendo frecuentemente responsabilizada por las muertes inexplicables de bebés. Para proteger a los niños de la influencia de Lilith, una práctica común incluye escribir los nombres de los 3 ángeles enviados por el Señor en la puerta del cuarto del bebé, o fijar 3 cintas en la cuna, cada una inscrita con el nombre de uno de estos ángeles. Adicionalmente, se cree que en la víspera del Shabbat y de la luna nueva, cuando un niño sonríe mientras duerme, es porque Lilith está jugando con él. Para proteger al niño, se recomienda darle ligeros golpecitos en la nariz 3 veces, mientras se pronuncia una fórmula de protección contra Lilith. En la Edad Media, también se consideraba peligroso beber agua durante los solsticios y equinoccios, ya que se creía que en esos periodos la sangre menstrual de Lilith contaminaba los líquidos expuestos. Otra tradición judía sugiere que la legendaria reina de Saba que visitó al rey Salomón era en realidad Lilith disfrazada. Salomón, sin embargo, habría descubierto su verdadera identidad al observar que las piernas de la reina eran peludas, un signo revelador de su naturaleza demoníaca. Además, una leyenda judía narra que, después de ser expulsado del paraíso, Adán se alejó de Eva por 130 años como forma de mortificación. Durante ese periodo, mientras Adán dormía solo, Lilith lo encontró y se acostó a su lado, concibiendo 100 demonios. Aquellos que encontraban a estos demonios enfrentaban torturas y muerte. La rebelión de Lilith contra Adán y el Creador es citada como uno de los motivos que llevaron a la creación de Eva, que, según Génesis 2.21, fue formada a partir de una costilla de Adán. Se sugiere que podría existir un corte entre el capítulo 1, versículo 28, donde se menciona: «Y Dios los bendijo, y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra», y el capítulo 2, versículo 21, que relata la creación de Eva. La especulación es que este corte pudo haber ocurrido tan temprano como en el siglo IV a.C., cuando el texto escrito asumió una forma cercana a la actual. Roberto Sicuteri destaca otro punto importante. Tras la creación de Eva, extraída de la costilla de Adán, éste la reconoce como «hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». Génesis 2.23. Sicuteri interpreta la expresión «esta ahora» como una referencia a una mujer anterior, potencialmente Lilith. Eva, siguiendo un camino similar al de Lilith, también se rebeló. Dios había permitido que Adán comiera de todas las frutas del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, conforme a Génesis 2.17. Sin embargo, Eva, seducida por la serpiente, rompió esta prohibición creyendo que comer del fruto la haría tan poderosa como Dios. Como consecuencia, tanto ella como Adán perdieron la inmortalidad y los humanos se volvieron mortales. Existen varias interpretaciones sobre esta parte de la historia. Algunos teólogos modernos ven a la serpiente como una manifestación del demonio. También hay una creencia que asocia a Lilith con la serpiente, sugiriendo que ella se transformó en este animal para tentar a Eva y vengarse de Adán. Otra tradición judía describe a la serpiente como un animal astuto que caminaba erguido, hablaba y envidiaba a Adán. Según esta visión, la serpiente, incitada por Satán o Samael, o incluso poseída por él, sedujo a Eva para que comiera el fruto prohibido y también la sedujo sexualmente. Como castigo por sus acciones, a la serpiente se le cortaron las manos y las piernas. Fue condenada a arrastrarse y a saborear el polvo en todo lo que comiera, además de convertirse en la eterna enemiga del hombre. Se dice que la serpiente inyectó su veneno en Eva, que afectó a todos sus descendientes hasta que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, momento en que el veneno fue eliminado. Expulsados del paraíso, según la narrativa bíblica, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, según se describe en Génesis 4, 1 y 2. Sin embargo, además de la conocida historia del fratricidio cometido por Caín, surge una versión alternativa que introduce elementos adicionales. Caín habría cometido el acto en un paroxismo de celos, no solo por el rechazo de su ofrenda por Dios,
sino también por una hermana gemela que Abel había desposado. Esta versión saca a la luz la figura de una hermana gemela, hasta entonces desconocida en las interpretaciones más comunes. Además, una interpretación más controvertida sugiere que Caín no era hijo de Adán, sino de la serpiente que sedujo a Eva. Tras el asesinato de su hermano y su subsiguiente expulsión al este del Edén, se dice que Dios le dio cuernos para protegerlo de los animales salvajes, marcándolo también con un signo para que nadie lo matara. Sin embargo, acabó siendo muerto por Lamec, uno de sus descendientes, que lo confundió con un animal salvaje. Esta narrativa no menciona directamente el parricidio de Lamec, pero da indicios de una posible edición o alteración por los editores bíblicos. Los versículos 23 y 24 del capítulo 4 de Génesis se destacan en este contexto. Lamec dice a sus esposas, Ada y Zilla, «Porque maté a un hombre por mi herida y a un joven por mi golpe». Génesis 4, 23. Y continúa, «Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec, en cambio, 70 veces 7». Génesis 4, 24. El versículo 15 del mismo capítulo, donde el Señor promete castigo severo a quien matara a Caín, confirma que la víctima de la flecha de Lamec fue, de hecho, Caín. El versículo 25 del capítulo 4 también es revelador. «Y Adán conoció de nuevo a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, diciendo, Dios me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató». Este versículo podría sugerir que fue Adán quien habló, considerando a Set como su verdadera descendencia, ya que Abel no dejó descendientes y Caín fue rechazado. Los versículos 17 al 22 del mismo capítulo describen la extensa descendencia de Caín, destacando a Lamec como nieto de Meujael, bisnieto de Caín, y marcando una separación de 5 generaciones entre Lamec y su infame antepasado. Así emergen 2 hipótesis. La primera es que Adán podría haber repudiado la descendencia de Caín debido al fratricidio. La segunda es que Adán podría no considerar a Caín como su descendencia, consciente de la infidelidad de Eva. Ambas hipótesis resaltan las complejidades en la narrativa bíblica que sugieren capas adicionales de interpretación y significado. En su artículo El Génesis como un mito, Leach exploró las características míticas de las historias bíblicas, argumentando que el Antiguo Testamento puede ser visto como un mito, independientemente de su correspondencia con hechos históricos. Esta perspectiva se sostiene por la creencia de una comunidad en las narrativas del texto sagrado. Leach enfatiza que las inconsistencias y contradicciones dentro del discurso bíblico son indicativas de su naturaleza mítica, pues la religión frecuentemente exige una suspensión del escepticismo crítico, valorando la fe sobre la racionalidad. Utilizando la terminología de la comunicación, Leach identifica la redundancia como una característica fundamental del mito. Este enfoque se ejemplifica en la creación del hombre, mencionada repetidamente en las Escrituras. Inicialmente en Génesis 1:27, donde Dios crea al hombre a su imagen, y nuevamente en Génesis 2:7, donde el hombre es formado del polvo de la tierra. Adicionalmente, la creación de la humanidad se reitera tras el diluvio en Génesis 9:1, donde Dios bendice a Noé y sus hijos, instruyéndolos a fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Según Leach, tales repeticiones son estratégicas para asegurar que el mensaje alcance efectivamente a los receptores, superando los ruidos e interferencias que pueden ocurrir en la transmisión del mensaje. En el contexto bíblico, aunque los seguidores creen en el origen divino del transmisor, muchos no reconocen las interferencias que los editores bíblicos pudieron haber introducido en el texto. A diferencia de la discusión sobre el carácter divino del transmisor, que es central para la teología, la antropología se enfoca en la presencia de múltiples transmisores humanos a lo largo del tiempo, quienes han contribuido a la evolución del mito bíblico. En este análisis, los ruidos identificados por Levi Strauss entre los emisores ancestrales y los receptores contemporáneos son enfatizados, sirviendo no como elementos disuasorios, sino como estímulos para un examen más profundo del texto y su impacto cultural. Desde el punto de vista antropológico, el libro de Génesis es interpretado como un mito de origen que explica la aparición del primer hombre, y como tal, no es muy diferente de otros mitos presentes en diversas cosmologías. Este entendimiento resalta principalmente 2 aspectos fundamentales. 1. El mito, originalmente, no tenía como objetivo explicar el origen de toda la humanidad,
sino el surgimiento de un grupo específico, en este caso, los hebreos. Esto se evidencia en el versículo 16 del capítulo 4 de Génesis, que relata: «Y salió Caín de la presencia del Señor, y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén». El versículo subsiguiente, que menciona que Caín conoció a su mujer y ella concibió, y dio a luz a Enoc, permite dos interpretaciones. Una sugiere que Caín ya tenía una compañera al llegar al este del Edén, mientras que la segunda, considerada más plausible dentro del contexto de los mitos de origen, sugiere que Caín encontró a otro pueblo. Esta segunda interpretación se refuerza por el etnocentrismo típico de los mitos de origen, que a menudo sitúan al pueblo en cuestión como central o exclusivo en relación con el surgimiento de la humanidad. 2. El mito también narra la historia del pecado original, similar a otras narrativas mundiales que describen la pérdida de la inmortalidad humana debido a errores o transgresiones propias. Este tema es común en muchas culturas, donde una elección inadecuada o un acto de desobediencia, como se describe en Génesis con el consumo del fruto prohibido por Eva y la subsiguiente persuasión a Adán para que también lo comiera, resulta en consecuencias duraderas para la humanidad. En Génesis, este elemento se enfatiza doblemente con las historias de Lilith, que se niega a regresar a Adán y obedecer las órdenes divinas, y de Eva, que transgrede el mandamiento divino de no comer del fruto prohibido. Estos elementos refuerzan el entendimiento antropológico del Génesis como un mito fundacional que no solo sirve para explicar el origen de un pueblo específico, sino que también incorpora lecciones morales y éticas fundamentales sobre las consecuencias de la desobediencia y la transgresión de normas divinas o naturales. En el contexto del pecado original, según interpretado en las tradiciones judías, la transgresión de Eva en el jardín del Edén marca la transformación de los seres humanos de puros a impuros. Específicamente, se ve a la mujer como la principal responsable de la caída, una creencia que se manifiesta biológicamente. El flujo menstrual es considerado una forma de polución que exige rituales de purificación para aquellos que entran en contacto con él. La relación sexual de Eva con la serpiente es vista como el momento de contaminación, con su veneno siendo transmitido a toda su descendencia, tanto a los descendientes de Set como de Caín. Se cree que este veneno fue eliminado del pueblo de Israel en el monte Sinaí, cuando Dios estableció un nuevo pacto con los hebreos, como se describe en Éxodo 34, 10 al 28, y reforzó la necesidad de endogamia para evitar la contaminación con el veneno de Eva a través del matrimonio con otros pueblos. Este etnocentrismo de la religión judía contrasta con el carácter universalista del cristianismo. María, la madre de Jesús, se presenta como la madre de toda la humanidad, simbolizando la pureza capaz de liberar a la humanidad de la contaminación original. El sacrificio de Cristo se interpreta como un nuevo y universal pacto de Dios con los hombres, trascendiendo las fronteras étnicas y culturales establecidas en las tradiciones judías. Además, los mitos de origen a menudo enfrentan el dilema del incesto. Común en estos mitos es la narrativa de un par de gemelos que origina la especie humana, estableciendo una relación de inversión con las prácticas sociales actuales. En estas narrativas, la relación sexual consanguínea permitida a los ancestros míticos se convierte en una práctica abominable para los mortales comunes. El libro de Génesis comparte esta característica, donde, incluso ignorando la menos conocida hermana gemela de Abel, el incesto es evidente. Adán y Eva, ambos creados por el mismo creador y descritos como carne de la misma carne, pueden ser técnicamente considerados hermanos. Además, Set, hijo de Adán, engendró a Enós, probablemente con una mujer también descendiente de Adán, sugiriendo prácticas incestuosas al inicio del linaje humano, como se describe en el texto sagrado. En el contexto de una cultura que enfatiza oposiciones binarias, como bien, mal y mujeres permitidas, mujeres prohibidas, la perspectiva de Leach sobre los personajes del Génesis como pertenecientes a una tercera categoría, los anómalos o mediadores, se destaca. Estos seres, según Leach, son capaces de realizar actos que están prohibidos para el resto de la humanidad, actuando como figuras que cruzan los límites establecidos por las normas sociales y religiosas. Sin embargo, hay una divergencia importante en el análisis de Leach respecto al momento en que Adán y Eva consumieron el fruto prohibido y adquirieron el conocimiento de la sexualidad.
Leach sugiere que fue este acto el que los hizo conscientes de la diferencia sexual. No obstante, tanto los textos canónicos como los no canónicos ofrecen evidencias que desafían esta interpretación. Por un lado, la figura de Lilith, mencionada en textos no canónicos, abandonó a Adán porque quería una posición dominante en el acto sexual, indicando un conocimiento previo de la sexualidad. Además, la serpiente fue estimulada por el deseo sexual al ver a Eva teniendo relaciones con Adán, sugiriendo que la sexualidad ya era conocida antes del consumo del fruto. Por otro lado, en el texto canónico de Génesis, antes de la desobediencia de Eva, ya existen referencias al coito sexual. El versículo 28 del capítulo 1, que precede la creación de Eva y su subsiguiente desobediencia, instruye a la pareja a fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Además, el versículo 27, al afirmar macho y hembra los creó, también implica la existencia de una relación sexual. Es importante notar que en los versículos directamente asociados con la desobediencia original, como Génesis 3:4-5, no hay mención explícita a la sexualidad, sino al conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, se puede argumentar que fueron los editores bíblicos de períodos más recientes, influenciados por una ética sexual más restrictiva típica de la moral judeocristiana, quienes adaptaron el texto para hacerlo compatible con normas sexuales más rígidas, estableciendo así una nueva dicotomía entre categorías del bien y del mal y considerando la práctica sexual como algo pecaminoso. Esta adaptación refleja cambios en las interpretaciones y en las normas sociales que influyeron en la forma en que los textos bíblicos fueron entendidos y enseñados a lo largo del tiempo. El mensaje principal de los mitos producidos por una sociedad de pastores y guerreros nómadas, que era fuertemente patriarcal y patrilineal, como demuestran las genealogías en Génesis, es la visión de la mujer como una figura extremadamente peligrosa que necesita ser controlada. Esta perspectiva se ilustra en el mito a través del comportamiento de las dos primeras mujeres mencionadas como esposas de Adán, Lilith y Eva. Lilith, la primera esposa, se rebeló contra la subordinación al hombre. Ella cuestiona: ¿por qué debo yacer debajo de ti? Yo también soy hecha del polvo y por lo tanto somos iguales. Su intento de resistir el dominio de Adán y su subsiguiente fuga invocando el nombre de Dios hacia el Mar Rojo, un lugar habitado por demonios lascivos con los que se reproduce, generando diariamente cientos de Lilim, demonios, la transforman en una figura demoníaca y una enemiga perpetua de los hombres y sus hijos. Es significativo que Lilith no ataque a las mujeres, excepto a las novias. Eva, por otro lado, apodada por Adán como la madre de todos los seres vivientes, y creada no del polvo, sino de una costilla de Adán, también demuestra su capacidad de ser peligrosa. Seducida por la serpiente, ella desobedece la orden divina de no comer del fruto prohibido y convence a Adán de hacer lo mismo, resultando en el exilio de ambos del paraíso y condenando a toda la humanidad. La desobediencia de Eva, similar a la de Lilith, resulta en castigos duraderos y transmisibles a todos sus descendientes. El objetivo de este análisis es reconstruir un mito de origen de un grupo de pastores nómadas, que más tarde serían identificados como hebreos, parte de una área cultural que también abarcaba las culturas babilónica y sumeria. Muchos de los elementos de los mitos bíblicos tienen sus orígenes en versiones más antiguas de estas culturas de Mesopotamia. El proceso de canonización de la Torá y posteriormente de la Biblia comenzó alrededor del año 400 años antes de Cristo bajo el liderazgo de Esdras, uno de los editores bíblicos. No es el objetivo aquí reconstruir todas las modificaciones que el texto sagrado sufrió después de ser apropiado por el cristianismo, sino más bien dar una idea de estas transformaciones, indicando la cantidad de textos que fueron considerados apócrifos por los diferentes editores a lo largo de los siglos. Alrededor del año 100 años antes de Cristo, rabinos involucrados en la canonización de la Torá comenzaron a considerar como auténticos todos los textos producidos antes de 500 años antes de Cristo, mientras mantenían debates constantes sobre los textos más recientes. Este proceso de canonización alcanzó su clímax entre la caída de Jerusalén en 70 años antes de Cristo y el año de 135, bajo la influencia de la escuela de Yavne. A partir de esa época, se estableció que ningún nuevo libro podría ser añadido o rechazado. Como resultado, un número considerable de textos en hebreo o arameo fue dejado de lado.
siendo posteriormente conocidos como libros escondidos o apócrifos. Muchos de estos textos apócrifos fueron incorporados en la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada alrededor de 270 años antes de Cristo, lo que hizo que esta versión fuera más extensa que la Biblia judía. Mientras que la tradición protestante tiende a ser más fiel al texto hebreo original, la tradición católica está más alineada con la Septuaginta. Al final de este video, presentaremos todos los textos que fueron excluidos de las ediciones actuales de la Biblia. La transformación de la figura de Lilith a lo largo de los últimos 2 siglos ilustra un cambio significativo en la forma en que las sociedades interpretan mitos y personajes históricos. Originalmente vista como una entidad demoníaca y malévola en la tradición judeocristiana, Lilith ha experimentado una reinvención que refleja cambios profundos en las normas culturales y sociales. Durante el siglo XIX, con el movimiento romántico, Lilith comenzó a ser vista de manera diferente, particularmente en las artes y la literatura europeas. Artistas como John Collier reinterpretaron a Lilith no más como una devoradora de niños, sino como una figura sensual y seductora. Su cuadro de 1982, Lilith, ejemplifica esta tendencia presentándola de una forma estéticamente agradable que enfatiza su belleza y misterio en vez de su naturaleza predadora. Esta visión romántica amplió el alcance simbólico de Lilith, transformándola en un símbolo de deseos y cualidades inalcanzables, contrastando radicalmente con su imagen tradicional. No obstante, la mayor reinterpretación de Lilith ocurrió en el siglo XX, especialmente dentro del movimiento feminista. En 1976, la fundación de la revista Lilith por un grupo de mujeres judías marcó un punto de viraje, proponiendo una nueva visión de esta figura mítica. La elección del nombre de la revista fue deliberada y significativa, buscando reposicionar a Lilith como un ícono de empoderamiento, desafío e independencia. Las cualidades que una vez la definieron como perversa, su rechazo a someterse y su independencia, fueron reevaluadas y celebradas como virtudes. Esta reconfiguración de Lilith de una fuerza demoníaca a un símbolo de resistencia femenina muestra una recuperación y revalorización de figuras femeninas históricamente mal interpretadas o demonizadas. Esta perspectiva se ha ampliado incluso fuera de las comunidades judías, especialmente en círculos paganos contemporáneos, donde Lilith es frecuentemente integrada en prácticas rituales y vista como una patrona de autonomía y poder femenino. El creciente interés y popularidad del nombre Lilith para niñas refleja este cambio en la percepción. La evolución del nombre desde uno de los 900 nombres más populares en 2010 hasta el 270 en 2022 es un testimonio de la influencia cultural y la aceptación de esta figura, una vez temida como un símbolo positivo de fuerza femenina. Por lo tanto, Lilith no solo demuestra ser una figura duradera, sino también increíblemente maleable, cuya historia puede ser reescrita y adaptada para satisfacer las necesidades y el zeitgeist de cada época. Este fenómeno destaca la capacidad de los mitos para evolucionar y reinventarse, reflejando e influenciando los cambios en las estructuras sociales y los valores culturales.